Hola a todos, el día de hoy les vengo a hablar acerca del realismo mágico, sus autores, obras y características. Conocemos el realismo mágico como una serie de obras publicadas en la tercera década del siglo XX en América Latina, es decir, en 1930. Según el crítico venezolano Víctor Bravo, podemos definirlo como una adivinación poética o una negación poética de la realidad. Se considera parte del subgénero aquellas obras que utilizan como tema las condiciones sociales y políticas desde un punto de vista crítico, elementos fantásticos y mágicos derivados de creencias populares, o de situaciones hiperbólicas de los autores. El realismo mágico se sustenta en gran medida sobre el impacto que tienen las culturas del Nuevo Mundo sobre la cultura europea. La visión maravillada de los comunistas de Indias y de la cultura social y política de Hispanoamérica. Se considera como máximo exponente del realismo mágico al escritor colombiano Gabriel García Márquez y a una de sus obras más importantes, Cien años de soledad. La obra de Gabriel García Márquez influyó en otros autores latinoamericanos, como el peruano Manuel Escorza o la chilena Isabela Allende, o algo más interesante aún, el autor europeo Salman Rushdie. El realismo mágico se usó inicialmente como concepto para describir obras de artistas plásticos que usaban elementos artísticos y fantásticos en sus obras. El término es usado por primera vez en 1925 por el crítico de arte alemán Franz Roh en su libro titulado El realismo mágico. Sin embargo, es el escritor y ensayista venezolano Arturo Uslar Pietri quien usó este término en 1948 para utilizarlo en la literatura latinoamericana. Los primeros autores en publicar obras consideradas realistas mágicas fueron Arturo Uslar Pietri con su obra Las lanzas coloradas en 1931, Miguel Ángel Asturias con su novela Hombres de Maíz en 1949, Juan Rulfo con su obra titulada Pedro Páramo en 1955. Pero el realismo mágico alcanzó su auge durante la década de los 60, con el surgimiento de las novelas y cuentos en torno al imaginario Macondo, creado por el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. En las narraciones se rompe lo fantástico sin generar temor y como parte de la vida cotidiana de los personajes. A diferencia de la literatura fantástica, que busca explicar lo extraño, mientras que el realismo mágico trata de dar un punto de vista subjetivo e inconsciente de la realidad. Lo mágico y fantástico como realidad. Se diferencia de lo real maravilloso, término acuñado por el narrador cubano Alejo Carterpie, en el que este último exalta lo extraordinario e increíble que ha existido tanto en el paisaje como en la historia latinoamericana, mientras que en el realismo mágico lo irreal y fantástico hacen parte de la historia. Lenguaje barroco. Tanto el realismo mágico como lo real maravilloso tienden a expresarse a veces en un lenguaje enrevesado, es decir, difícil de entender, y a detenerse en descripciones minuciosas de hechos y lugares. La historia como fuente. En el realismo mágico, los temas históricos, políticos y sociales juegan un papel determinante. La opresión de los pueblos indígenas, el racismo y el clasismo siempre están presentes en las narraciones. Tratamiento de tiempo ficcional. Hay una tendencia en las obras de este género en tratar el tiempo como algo cíclico, es decir, con características reiterativas, y a tratar de modo simultáneo distintos tiempos de la historia de Hispanoamérica. Personajes y sucesos fuera de lo común. Son frecuentes en estos relatos la presencia de magos y brujos, los milagros y sucesos extraordinarios, levitaciones e incluso desapariciones, siempre tratados como parte de la cotidianidad y sin buscar explicaciones lógicas.
Visión desde las clases no privilegiadas. Tanto el realismo mágico como lo real maravilloso revivieron en Hispanoamérica el interés por la novela histórica, aunque abordándolo desde distintas perspectivas. En este género se privilegia la visión desde el punto de vista de las clases humildes o oprimidas. Los exponentes del realismo mágico. Gabriel García Márquez, 1927-2014. Con sus obras El coronel no tiene quien lo escriba, Los funerales de la mamá grande, 100 años de soledad, considerada como una de las obras maestras de la literatura universal, y entre otras, Arturo Uslar Pietri, 1906-2001, dramaturgo y político venezolano, además de ensayista, que además de encuñar el término realismo mágico, fue pionero en el estilo y dio los pasos principales para el uso del realismo mágico. Juan Rulfo, 1917-1986. Es escritor, guionista y fotógrafo mexicano. A pesar de tener una breve obra, fue muy importante en la época y es considerado uno de los grandes escritores latinoamericanos. Entre sus obras destaca El llano en llamas y Pedro Páramo. Y por último, Carlos Fuentes, 1928-2012. Diplomático, escritor mexicano, autor de una extensa obra narrativa y ensayista, que se dio a conocer en el realismo mágico con novelas como Aura y Terra Nostra. Y por último quería dejarles una pregunta. ¿Cuál de estos autores no contribuyó a acuñar el término de realismo mágico? Para referirse a la literatura latinoamericana, claro. A. Gabriel García Márquez. B. Alejandro Carpentier. C. Arturo Uslar Pietri. La respuesta correcta es la A. Gabriel García Márquez. A pesar de que Gabriel García Márquez fue muy importante en la historia del realismo mágico, no tiene nada que ver con el término. Recordemos que el que resuelva esta pregunta, el profe Juan Carlos le pone 10. Hasta luego, chao.